presidente. Me gustaría primero poner en contexto esta declaración, porque a veces parece que quienes toman decisiones están mirando una película o no saben dónde estamos parados. Hace 7 meses enfrentamos una pandemia y una cuarentena eterna que se está llevando puesta a las pymes, se está profundizando la pobreza, se está fundiendo la clase media y los niveles de pobreza y desempleo son los de hace 15 años. Y en el medio, como si no pasara nada, nos enteramos de la creación de algunos observatorios. Este tipo de acciones demuestra que la agenda del gobierno está totalmente disociada de lo que necesitan los bonaerenses. Y yo lamento mucho tener que estar repudiando este tipo de cosas, porque todos sabemos que son prácticas arbitrarias, viejas y de tinte autoritario, pero preocupa porque lo que le preocupan a los bonaerenses no es lo que guía las decisiones del gobierno. Parece que no quieren escuchar las movilizaciones multitudinarias que piden mayor respeto a instituciones. O tal vez las escuchan y las niegan, como hizo Santiago Cafiero, diciendo que los que se manifestaban el otro día no eran el pueblo y no eran argentinos. O como hizo también el gobernador Kicillof, cuando dijo que hubo un aluvión psiquiátrico, usando términos de la salud mental de manera peyorativa para discriminar a las personas que se estaban manifestando. Pero yendo directamente al punto, hace unos días se creó el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, NODIO, que tal como leemos en la página web del organismo, dice, lo voy a leer textual, trabajará sobre la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión. Claramente a los pocos minutos, ADEPA, referentes del periodismo y otros dirigentes de otros espacios salieron a decir que esta decisión es un escándalo. Y sí, señor presidente, es un escándalo. Uno más del kirchnerismo que quiere arremeter lisa y llanamente contra la libertad de expresión. Intentan limitar lo que se puede decir, hacer o pensar. Por eso ya se le ha denunciado a la titular del organismo por abuso de autoridad y violencia de los deberes del funcionario público. ¿Dónde se vio este tipo de instituciones, de iniciativas? Claramente no son prácticas de una democracia, un régimen que nos costó mucha sangre a nuestros argentinos implementar. Queridos colegas, esto a mí me da miedo. Y más me preocupa el silencio de los que dicen defender la libertad de expresión, de los que levantan la voz y las banderas de la pluralidad. Ese silencio es cómplice de estas prácticas que no vienen a hacer otra cosa que implementar un control. Lamentablemente estas prácticas no son aisladas. Al inicio de la pandemia, la ministra de Seguridad de la Nación quiso implementar un ciberpatrullaje. Hace unos meses, también ENACOM quiso tener un registro de noticias falsas. En todo momento apuntaron a que esto pase debajo del radar. No subestiman. Y, insisto, no son hechos aislados. Insisten porque hay una concepción de que así se gobierna, cercenando libertades y derechos del pueblo. Pero estos son los valores que nos ponen a nosotros en la vereda de enfrente. Nosotros creemos en otra cultura del poder y por eso levantamos la voz y la vamos a seguir levantando cada vez que intenten imponer medidas que empobrezcan la democracia. Yo le pregunto, señor presidente, ¿cómo va a definir este observatorio si una noticia es maliciosa y otra no? ¿Qué va a pasar con esas noticias? ¿Qué va a pasar con los medios que las difunden? Pero sobre todo, ¿qué información le van a dar a los ciudadanos? ¿La que dice el gobierno? Es curioso porque en la presentación del observatorio algunos expositores hacían hincapié sobre el discurso del odio. Bien, ¿acaso no tienen odio las declaraciones de los funcionarios que mencioné anteriormente? ¿O la de algunas figuras públicas que se identifican con el kirchnerismo? Porque no había ninguno de esas personas que se rasgan las vestiduras hablando de libertad de expresión refutar o repudiar las declaraciones de un Daddy Brieva, por ejemplo. Parece que a la frase "la patria es el otro" le falta una palabra. La patria es callar al otro, sobre todo cuando el otro piensa distinto que el gobierno. Señor presidente, están yendo contra todos los derechos, contra la libertad de expresión, que sabemos bien que es el nervio de la democracia. Es un derecho constitucional. El Estado no puede decirnos qué hacer, qué leer y cómo interpretar lo que vemos. Lo dice claro ADEPA en su comunicado. Monitorear el pensamiento, estoy leyendo, no favorece la libertad de expresión. Perfectamente Su tiempo, diputada.
¿Cómo? Su tiempo. Redondee. Perdón, ya termino. Mecanismo de observación, que es una suerte de censura. Censura, estamos hablando de censura en plena democracia. Censura cuando perdieron el rumbo, pero esta censura no van a poder censurar el fracaso. Por eso quería sinceramente que tuviéramos un gesto y dijéramos no a este tipo de iniciativas, porque están retrocediendo en materia de derechos y libertades. Por eso me indigna su creación, me indigna la búsqueda de la censura y la búsqueda de una verdad única, cuando la pluralidad nos hace mejores como sociedad. Me indigna el silencio de muchos compañeros, me indigna la distancia con las preocupaciones reales de los bonaerenses, que en el peor momento de la pandemia estén pensando en coartar la libertad de expresión y las diferencias. Tenemos que trabajar para fortalecer la educación, que es lo que nos hace libres pensadores y personas críticas. A nosotros no nos van a encontrar nunca para limitar las libertades y los derechos. La historia está llena de ejemplos de lo mal que se termina cuando se toman estos caminos. Muchas gracias. Gracias, diputada.